Muchas gracias. Esto ahora funciona así. No quiero perder el tiempo en cosas que ustedes de sobra saben, pero me gusta metodológicamente el definir términos para que no haya una especie de nebulosidad en lo que yo digo, sino que desde el primer momento sepamos claramente qué quiere decir cada uno de los términos básicos. ¿Qué significa ciencia? ¿Qué significa razón? ¿Y qué significa fe? Ciencia, en el sentido en que hoy utilizamos la palabra, se refiere al estudio del comportamiento de la materia que puede ser comprobado por una medida experimental. Solo eso. De modo que si yo afirmo como científico algo que jamás puede comprobarse con un experimento, me dirán que estoy haciendo ciencia ficción. La ciencia exige que en principio, a lo mejor a uno le faltan los recursos o los aparatos en el momento adecuado, pero que en principio lo que se afirma como algo científico tiene que ser comprobable en un experimento. Con ese criterio ya pueden ustedes darse cuenta inmediatamente de que hablar de otros universos, que está muy de moda, es pura ciencia ficción. Porque otro universo, por definición, no es parte del universo que conocemos. Por lo tanto, no podemos decir nada de ellos. Y es perder el tiempo hablar de otros universos. Lo mismo podríamos decir de otras afirmaciones de que todo ocurre porque la mecánica cuántica permite que ocurra, pero no puede detectarse lo que ocurre fuera del ambiente de nuestro universo experimentalmente verificable. Pues entonces también eso es ciencia ficción. La ciencia exige la posibilidad de comprobación experimental, si no, no es ciencia. Por otra parte, la razón debe ir más allá de lo que puede comprobarse en un experimento. Uno puede decir que el trabajo intelectual humano trata de tres preguntas que se pueden formular en términos muy sencillos: el qué, el por qué y el para qué de lo que conocemos. El qué es la descripción de la realidad, y ahí es donde la ciencia tiene que dar los datos. Observamos, experimentamos, medimos y entonces tenemos una descripción que se ajusta a la realidad, y en ese sentido es indiscutible, porque el ajustarse a lo que las cosas son es lo que define el concepto de verdad. La ciencia tiene que basarse en datos que corresponden a la realidad y por lo tanto que no son discutibles. Una vez que uno tiene una colección de datos, entonces debe intentar establecer relaciones mutuas entre ellos. Una simple colección de datos no es ciencia. La ciencia tiene que encontrar relaciones mutuas que explican el porqué de esos hechos que se observan. Y en cuanto es ciencia, propone explicaciones que comienzan siendo hipótesis, que una vez tras otra tienen que pasar el modo de comprobarlas, de ver si esas hipótesis predicen hechos que se observan, están de acuerdo con ellas o al revés. Entonces vamos encontrando los porqués. ¿Por
¿por qué ocurre esto? Y podemos decir, por ejemplo, hoy, que toda la ciencia de la materia nos dice que cuanto ocurre en el ámbito material se debe a 4 fuerzas, y solo a 4. 2 de largo alcance, la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética, y 2 de corto alcance, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. De modo que el mismo concepto de materia hoy día puede decirse se expresa por su actividad. Materia es todo y solo aquello que puede actuar o ser afectado por lo menos por una de estas 4 fuerzas. Si hay una realidad que no puede explicarse en términos de esas 4 fuerzas, entonces tenemos que decir que no puede deberse a la materia. ¿Existe ese tipo de realidad? Sí. El pensamiento humano. Ninguna de esas 4 fuerzas puede explicar mi deseo de conocer, ni el gusto de conocer algo, ni dar razón de lo que conozco. Por lo tanto, tengo que admitir que esas 4 fuerzas que describen y definen a la materia no abarcan toda mi experiencia. Y eso me da una razón lógica para decir que hay algo más allá de la materia. Eso es un argumento que no tiene vuelta de hoja. Una vez que tenemos ya entonces la idea de la razón buscando explicaciones, podemos ver cómo conocemos, y primero en el ámbito de lo natural, casi todo lo que conocemos lo conocemos por transmisión cultural. Dicho de una manera más elemental, lo conocemos porque nos lo han dicho. Y eso que es fe humana es la fuente casi total de cuanto conozco. Apenas hay una idea que puedo decir fue original, totalmente original mía. Se cuenta que en una ocasión alguien que se encontró con Einstein le preguntó cómo trabajaba. Y Einstein, pues como sin saber por dónde salir, dijo, pues yo salgo a dar un paseo. Y dice, sí, y usted llevará un blog, ¿verdad? Y cuando tiene una nueva idea la escribe. Y Einstein dijo, oh no. Dice, ¿no hace usted eso? Dice, ¿qué va? Una nueva idea es algo rarísimo. Pues bien, si eso lo podía decir Einstein, lo podemos decir todos muchísimo más. Una nueva idea es algo rarísimo. Casi todo lo que conocemos, lo conocemos por transmisión en fe humana y tal vez uno puede decir que logra establecer una nueva relación entre datos, pero no es fácil que tenga uno una nueva idea totalmente original. No. Bien, tenemos entonces el modo de conocer por la razón y la fe que permite nuestro desarrollo cultural y que nos da la satisfacción de comprender. Cuando te encontramos las razones suficientes para algo, entonces tenemos esa satisfacción que comprendemos aquello de que estamos hablando. La fe típicamente se entiende como referida no al modo de conocer que ya he indicado, transmisión cultural humana, sino también como referida a un nuevo nivel de existencia que va más allá de nuestra experiencia diaria y de nuestra comprobación científica. Esa es la fe acerca de realidades de otro orden que llamamos sobrenatural. Pero esa fe también tiene que transmitirse por medios humanos. No es por una revelación
privada a cada uno de nosotros por lo que tenemos fe, sino por una transmisión por medios humanos, pero basada en una revelación primitiva que, en el caso naturalmente de nuestra fe cristiana, es la existencia y predicación de Cristo mismo y luego de sus apóstoles. Esa fe es de suponer, lógicamente, no va a suplir nuestro trabajo científico. Cuando alguien me dice que ha tenido una revelación que le dice cuál es la temperatura del cielo, pues me río. No va a haber ninguna revelación sobrenatural para decirle a uno una cosa que primero es una tontería, pero segundo, que si no la fuese sería un dato de ciencia. La fe sobrenatural no va a suplir mi trabajo científico. Solamente me hablará de realidades que van más allá de los datos científicos, que pueden ponerse en una palabra, nos hablará del sentido de la vida, de por qué el hombre existe, para qué existe y cuál es el modo de conseguir ese fin. Pero no me va a suplir el trabajo científico que debo hacer yo. Por tanto, tenemos que juntar tres modos de conocer: ciencia, datos, razón, que busca razones de que las cosas ocurran como ocurren, y fe, que completa nuestro trabajo personal, primero con conocimiento recibido de otros en transmisión cultural y finalmente también dando una respuesta a la pregunta de si tiene o no tiene sentido la vida humana. Ahí es donde encontramos pues los tres niveles que hay que aplicar a las preguntas más importantes de todas. La primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Así lo dice uno de los grandes físicos modernos, John Archibald Wheeler. Esa es la pregunta más importante de todas y tiene que tener una respuesta. Y no solamente por qué hay algo en lugar de nada, sino por qué lo que hay tiene las propiedades que tiene y no otras. Y esto se basa en la idea muy lógica de que aquello que puede ser de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que de hecho sea de una manera concreta y no de otra posible. Y este razonamiento es el que lleva precisamente a lo que se llama el principio antrópico. Las propiedades del universo tienen un ajuste finísimo que cuando se calcula el efecto de modificarlas de alguna manera no pueril, llevan una y otra vez a la consecuencia de que la existencia de la vida inteligente humana no sería posible. Por tanto, se llega así a la inferencia de que el universo desde el primer momento tiene un ajuste extrínseco que apunta a que sea posible nuestra existencia. Esto, el principio antrópico, sepan que no lo han propuesto filósofos ni teólogos, lo han propuesto físicos, lo han propuesto científicos. Y yo tengo un libro así de gordo sobre el principio antrópico cosmológico escrito por científicos. Entonces, ven ustedes cómo el modo de razonar nos lleva desde los datos meramente cuantitativos de la experiencia a preguntas que van de la física a la metafísica y finalmente incluso se puede decir a la teología. Y eso es aplicable a la pregunta del origen del universo y al origen del ser humano. Muchas veces, al hablar de estas preguntas,
parece que se da por supuesto que la vida, ya en su forma más elemental, vida unicelular, aparecerá espontáneamente donde quiera que se den las condiciones adecuadas para ello. Esto es totalmente falso en cuanto a datos y totalmente irracional desde el punto de vista lógico. Nadie sabe explicar cómo apareció la primera célula viviente en el universo. No hay explicación para ese hecho. Una célula no es simplemente una especie de gelatina con diversos ingredientes químicos. Tiene un programa genético, un ADN, que ninguna reacción físico-química puede producir. Por lo tanto, decir que sabemos cómo aparece la vida es totalmente falso. Nadie sabe explicar que haya aparecido la primera célula viviente, porque no puede haber una célula viviente sin un programa de ADN. Y si ustedes calculan la probabilidad de que el programa de ADN aparezca por azar, yo he visto el cálculo, aunque el universo fuese 1 billón de veces mayor y más antiguo, todavía no habría tenido una probabilidad de que en todo ese tiempo, en todo ese universo, apareciese una vez la molécula de ADN. Tiene una complejidad tal que el número de partículas en el universo conocido se puede calcular como 10 elevado a 90. Pongan ustedes un 1 seguido de 90 ceros. ¿Habría una probabilidad en ese número de que aparezca por azar la molécula de ADN? Ni hablar. Y si multiplicase ese número por 1 trillón, tampoco. Y si multiplicase el resultado otra vez por 1 trillón, tendría un 1 seguido de 126 ceros. A ese número el cálculo dice tal vez puede atribuírsele una probabilidad de que ocurra una molécula de ADN por azar. Como ven, hablar de que la vida aparece espontáneamente siempre que haya los ingredientes adecuados y las condiciones ambientales adecuadas es perder el tiempo. No tiene base alguna científica. Y si no hay una explicación científica para que aparezca la vida, todavía menos para que aparezca la vida inteligente. Porque la vida puede describirse simplemente en términos de reacciones físico-químicas, la bioquímica, pero la inteligencia no. Entonces, ¿por qué aparece la inteligencia? ¿Y cuándo y cómo aparece la inteligencia? No hay respuesta científica alguna. Con ello nos damos cuenta, por lo tanto, de que tenemos que hablar de temas en que la ciencia se queda corta y la razón también se queda corta. Y finalmente tenemos que aceptar realidades de un orden superior que sí pertenecen al ámbito que llamamos de la fe, y ahí está el que a esta conferencia se le dé el título del origen del universo al hombre, física, metafísica y teología. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? No es una pregunta tonta esa. Yo tuve el honor de conocer personalmente a uno de los grandes físicos del siglo XX, John Archibald Wheeler, y él dice explícitamente, esa es la pregunta más importante de todas, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La
ciencia nos dice que el universo tiene una edad finita, aproximadamente 14 eones, 14.000 millones de años. ¿Qué hubo antes? La respuesta es no hubo antes, porque no hay tiempo tampoco si no hay materia. ¿Cómo da usted el paso entonces de nada a algo? No puede darlo por ningún proceso físico. La nada no tiene propiedades, ni fuerzas, ni es nada. Entonces, hay que responder a esa primera pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y la segunda pregunta, que ya mencioné también, ¿por qué lo que hay tiene las propiedades que tiene, que permiten que, llegado un momento, aparezca vida y luego que esa vida aparezca con inteligencia? Y no hay respuesta científica para eso tampoco. Ya indiqué hace un momento que nadie sabe explicar que aparezca la vida, que no hay probabilidad alguna de que se forme por azar una molécula de ADN. Entonces, ante los hechos, tenemos que estar abiertos a una respuesta que va más allá de un cálculo de probabilidades basado en procesos físico-químicos. Ese cálculo de probabilidades no nos dan una respuesta satisfactoria. Una vez que tenemos, pues, que aceptar un origen del universo sin un algo anterior, entra en juego el concepto de creación. El concepto de creación es precisamente el paso de nada a algo, sin utilizar una materia prima, que no hay, porque la nada no tiene propiedad alguna. Entonces, el concepto de creación exige una potencia infinita, cuya operación puede simbolizarse matemáticamente. Si la nada es un cero, cero multiplicado por algo igual a cero. Pero si es cero multiplicado por infinito, entonces puede usted poner cualquier número en el otro lado del signo igual. Es un símbolo, me parece a mí, muy adecuado. ¿Por qué puede haber algo en lugar de nada? Porque hay una potencia infinita, que no es del orden de algo medible con números. El infinito no tiene medida. Cero por infinito me puede dar cualquier valor, pero tiene que ser un infinito que no es número. Y el no número del infinito, actuando sobre el cero, que tampoco es un número que define algo real, sí me puede dar, en esta manera de hablar matemática, me puede dar cualquier número real. Pues bien, eso es lo que tenemos que aceptar para pasar de nada a algo. Una potencia infinita de un orden totalmente distinto, de un orden no material, que es la única posibilidad de que se dé ese paso drástico de la nada a la realidad que observamos. Todo aquel que actúa inteligentemente, decimos, actúa por un fin. El que tiene la potencia infinita para dar el paso de nada a algo, debe saber lo que quiere que aparezca y tiene la potencia de hacer que aparezca eso y no otra cosa. Entonces, tenemos ya que hablar naturalmente de la metafísica de un ser no sólo de infinita potencia, sino también de infinito conocimiento para saber
todas las posibilidades de existencia, que son ilimitadas, y escoger por alguna razón lógica una en lugar de otras. Para decirlo con un término ya teológico, el Creador, Dios, no puede decir que haya un universo, a ver qué sale. No. Tiene que especificar hasta el último detalle qué es lo que va a existir. Y por lo tanto tiene que tener el conocimiento ilimitado de todas las posibilidades del universo y tiene que escoger una. Y como todo el que actúa inteligentemente actúa por un fin, entonces ese creador tiene que decidir las propiedades del universo que crea por un fin digno de obtenerse desde el punto de vista de un creador que es un ser inteligente y libre, que tiene las características de una persona. A una persona lo único que pueden satisfacerle son relaciones personales. Por lo tanto, no puede decirse que Dios va a crear el universo porque le entretiene ver estrellas que se queman durante millones de años. Ni puede decirse que Dios va a crear el universo porque le entretiene ver lagartijas corriendo por el suelo, cosa parecida. Solamente es una razón suficiente para crear el universo el tener finalmente relaciones personales y por tanto el universo tiene que apuntar hacia la existencia de un ser personal como es el ser humano. No habría una razón suficiente para crear el universo si no pretendiese ese acto de creación el que finalmente se den relaciones personales con seres capaces de conocer su existencia y agradecerla al Creador. Y así podemos decir naturalmente que el universo está hecho para el hombre, para el ser humano, y no tendría razón de existir de otra manera. Y esto es naturalmente metafísica, pero también ya teología. Dios no va a crear el universo, como ya dije, porque le entretenga ver cosas quemándose o bichitos corriendo. No vale la pena crear el universo para eso. Pero para tener relaciones personales, sí. Y entonces nosotros somos la razón de ser del universo. El universo no existiría si no apuntase al hombre. Y aunque uno pueda pensar que todos los miles de millones de años de existencia del universo sin el hombre, entonces eso es una pérdida de tiempo, recordemos que el tiempo es sólo una propiedad de la materia. Para un ser no material no hay tiempo, por lo tanto no hay períodos de espera. Y así podemos hablar de que cuando Dios crea, lo hace para que en un momento que nosotros sí especificamos en el tiempo, aparezca un ser capaz de relaciones personales con el Creador. Eso es lógico y es aceptable decirlo. ¿Qué más nos puede decir la física, la metafísica y la teología? ¿Qué más nos pueden decir de la creación de la vida? Ya mencioné hace un momento que según los datos científicos, el hablar de que aparezca la vida espontáneamente, se queda uno sin probabilidad alguna, aunque el universo tuviese 1 billón de veces más edad y más extensión de lo que tiene.
la molécula simplemente de ADN necesaria para la transmisión genética, no podría por azar producirse en ningún tipo de universo, aunque fuese 1000 millones de veces mayor que el que conocemos. Recordemos que el azar no es una fuerza física. El azar es simplemente el hablar de un cálculo de probabilidades que supone que hay muchos factores que no conocemos, pero que influyen de una manera que puede dar lugar a un resultado concreto. Pero el azar no es nunca causa de nada. Y por eso el azar solo tiene sentido dentro de una multitud en que se puede hablar de probabilidades para un resultado u otro. Quienes quieren atribuir al azar nuestra existencia y el que haya vida, etcétera, tienen entonces que presuponer que hay un número infinito, o por lo menos ilimitado, de universos que son prácticamente todos estériles, pero claro, si hay tantísimos, ha de haber por lo menos uno que tenga las cualidades adecuadas para que pueda darse la vida. Como ven, esto es una manera de hablar muy poco científica. Va en contra de lo que se llama la navaja de Occam. La navaja de Occam dice que cuando hay varias hipótesis, uno debe escoger preferentemente la más económica, la que no pide que haya más cosas que las absolutamente necesarias. Pues ustedes me dirán, según la navaja de Occam, ¿qué es más económico? Decir que existe un número infinito de universos para que por lo menos uno tenga las cualidades que permiten la vida, o decir que hay uno que está bien hecho y que permite esas cualidades. No hay, me parece a mí, lugar a duda de cuál es lo más económico en este caso. Bien, entonces podemos hablar de un universo creado sin una materia prima anterior, al que se le da al crearlo el conjunto de propiedades que permitirán que aparezca finalmente la vida y que esa vida se desarrolle hasta el nivel de vida inteligente. Y así, entonces, podemos decir que se cumple también lo que hemos dicho, que si un creador inteligente y libre, que tiene las características propias de un ser personal, ha de tener una razón suficiente para crear, debe ser la búsqueda de relaciones personales, porque todo lo demás no le va a satisfacer. No le va a satisfacer la evolución de estrellas, no le va a satisfacer lagartijas corriendo por el suelo. Y con esto tenemos una razón que está de acuerdo naturalmente con la fe también como revelación del plan de Dios. El universo está hecho para el ser humano y el ser humano está hecho para participar de una relación personal con el Creador. Todo esto es un modo de hablar en que los datos físicos nos sirven de punto de partida para razonamientos que son ya metafísicos. La física solo puede hablar de aquello que puede comprobar directamente en un experimento. La metafísica nos permite hablar de un razonamiento que, además del qué, intenta explicar el por qué, y la teología también intenta explicar el para qué de una forma más completa. El qué, el mundo de la materia, el mundo de todo lo que observamos, tiene una serie de propiedades que metafísicamente decimos solo pueden atribuirse
a un plan de que permita que exista la vida inteligente, y la vida inteligente finalmente no tiene sentido si fuese solo un algo pasajero en que uno puede decir que la muerte termina con todo, no solo en cada uno de nosotros, sino en el universo también en general, porque hablando desde el punto de vista de la evolución de la materia, el futuro del universo es vacío, oscuridad y frío. No es extraño que uno de los científicos de prestigio, después de hablar de cómo la ciencia prevé la evolución material, termine diciendo: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué dirá eso un científico? Porque le parece absurdo, y con razón, que haya un universo donde se dan tantísimas maravillas, tantísimas cosas hermosas, para luego destruirlas todas y que no quede nada más que vacío, oscuridad y frío. Eso es un absurdo. Entonces el universo se libra de ser absurdo precisamente por una realidad que no perece con las transformaciones de la materia, y esa realidad solo la conocemos en el caso del ser humano. Si alguien inmediatamente dice: pero es que puede haber otros seres inteligentes en otros sitios, pues sí, puede haberlos, pero eso no cambia por el número de lugares que haya con seres inteligentes, no cambia el argumento de que solo la existencia de seres inteligentes da sentido a la existencia y a la evolución de la materia a lo largo de todos los miles de millones de años. Con lo cual hemos hablado del origen del universo al hombre como la razón de ser de la creación del universo mismo, y que el hombre tiene que tener una nueva propiedad que no se define por las operaciones de la materia, que le da la probabilidad y la posibilidad, naturalmente, de existir, aunque todo el universo en su evolución material termine siendo inadecuado para la vida. Según hablamos científicamente, llegará un momento en que el universo ya no podrá sostener la vida, así es, pero ya ha cumplido su cometido, y entonces nuestra propia existencia hace que el universo no sea absurdo. Con esto, como ven, hemos hablado de datos físicos, todas las propiedades de materia, fuerzas, evolución, edad de estrellas, etcétera, que permiten nuestra existencia. Hemos hablado de la metafísica, de por qué hay algo en lugar de nada. Tiene que haber un creador que tiene que tener una razón suficiente para crear, y hemos hablado de la teología. Ese creador espera que el ser humano pueda participar de su misma vida, de su misma forma de existir, más allá de todo marco de espacio y tiempo. Recordando que espacio y tiempo solo son atributos de la materia, son parte de la descripción de lo que llamamos el mundo físico, espacio y tiempo no son aplicables al creador no material, no son aplicables tampoco a la realidad no material que tiene que ser la razón suficiente de nuestro pensar y nuestro querer libre, y por lo tanto nos da también la base para una existencia que va más allá de todos los cambios que pueden darse en la naturaleza. La física, la metafísica y la teología pues nos dan una visión total
de la creación y de la vida en el sentido de vida por lo menos humana, que es ya capaz de participar del modo de existir del mismo Creador. Nada de esto va en contra de los datos científicos, pero no se puede quedar en ese nivel. Como ya indiqué y repito, la ciencia estrictamente solo habla de aquello que puede comprobar en un experimento. Mi propio pensar, mi propio querer libre no es parte, por lo tanto, de esa manera de hablar de la ciencia, pues la ciencia no puede decirme nada del valor de un pensamiento. Puede decirme algo de la actividad del cerebro, pero no puede decirme nada del contenido de pensamiento que acompaña esa actividad, y tampoco puede decirme nada del valor y de la fuente de una actividad humana libre. Tenemos los tres niveles de conocimiento. La física, que responde al qué de las cosas. La metafísica, que responde al porqué de las cosas, con una serie de relaciones mutuas, causales, que explican lo que ocurre. La teología me habla del para qué, que también, en cierto sentido, es parte del por qué hay un universo donde existe la vida humana, en que estamos nosotros capaces de esa nueva actividad que es el pensar, el buscar verdad, belleza y bien. En eso está la racionalidad humana. Buscar verdad en todos los ámbitos, buscar belleza, que es buscar orden y armonía en aquello que conocemos, que no sea simplemente un catálogo de datos, de números, sino que encontremos esas relaciones que muestran orden, que muestran armonía, y el bien, que es precisamente el desarrollar esta capacidad humana de una forma interminable en el plan de un creador personal que quiere tener relaciones personales con seres creados en este universo en que sepamos, solo el hombre es capaz de devolver esa actividad al Creador. No impido que se piense que hay seres vivientes inteligentes en otros sitios, pero no sabemos de ninguno. Ciertamente ningún científico espera que los haya dentro del sistema solar. Y fuera del sistema solar no somos capaces ni siquiera de detectar un planeta, mucho menos a alguien que ande por allí. De modo que hablar de eso se queda en ciencia ficción y no vale gran cosa. Y con esto ustedes pueden ahora hacer sus comentarios y yo haré lo posible por contestarles lo más claramente que pueda. Muchas gracias.